Muy buenas noches, estimados colegas fiscalistas, su servidor, contador Hugo Cejo, en una cápsula más en el fiscalnet.com. Quisiera me puedan permitir compartir el tema siguiente, que lo titulamos planeación deducción. ¿Qué significa este concepto, estas dos palabras? Indudablemente, toda persona, empresario que pretenda aperturar, abrir un negocio, pues tiene que conocerlo, tiene que eh, partir de la parte financiera, la parte de planeación, la parte de diagnóstico, la parte con lo que cuenta de activos, con lo que cuenta de personal, con la parte de toda la operación del negocio. Obviamente tiene que tener el firme conocimiento de cómo se va a desempeñar, cómo se va a evaluar, cómo se va a dirigir. Tiene que tener objetivos, tiene que tener metas, tiene que tener una estructura, indudablemente. Ahora bien, eh, ya ha visto el diagnóstico, ya ha visto todo el entorno, ya ha visto el personal con que va a contar, con los perfiles de puesto, obviamente, con la maquinaria necesaria, o bien, inclusive en una nube, porque hay negocios que también no necesita, la verdad, como muchos piensan, en que tengo que tener personal a fuerza, cuando hoy en día tenemos un teléfono inteligente, tenemos un equipo de cómputo, tenemos una persona preparada para poder encauzar y desempeñar lo que es el negocio, ¿no? Eso hay que tenerlo muy bien definido, sobre todo ya entrando en una apertura del 69 del Código Fiscal de la Federación. Pero antes de poder entrar a otros conceptos, tenemos que primeramente iniciar del negocio, ¿no? Conocerlo, reitero, se deben de saber desempeñar todo su entorno, toda la operación, todos los embarques, en su caso, ya sea de bienes o en su caso de servicios, la parte de contratos, la parte corporativa, la parte de las asambleas. No podemos empezar desde únicamente la parte fiscal. Yo creo que sería un punto negativo en nuestro haber como asesores de negocios. Al final de cuentas, eso es lo que somos, pero debemos de tener una estructura, un control interno, una serie de cuestionarios que debemos de tener en cada área. No estamos hablando de un compliance, sino un control interno como normalmente, lo he comentado con algunos maestros, algunos colegas, es lo que hacíamos en los 80s prácticamente. Obviamente la figura del compliance se ha suscitado dentro de recientes años, pero el control interno siempre lo hemos hecho, ¿no? Incluso la parte de inventarios también, que en muchas empresas ni siquiera se desarrollan inventarios físicos, y podemos empezar desde ahí, empezar desde la planeación, explorar qué tipo de beneficios voy a tener, en dónde voy a tener mi nicho de mercado, atendiendo a cada contribuyente, cómo se va a registrar. No solamente podemos registrar, oye, quiero abrir una empresa, ponlo en una SA, ponlo en una SRL. Tenemos que ver la parte corporativa, la parte y la legislación mercantil, para ver cuáles son los puntos a favor y en contra, a qué tengo derecho, cuál es el número de quórum, cuáles son las partes sociales, etcétera, ¿no? No es tan sencillo, y obviamente hacer presupuestos, ¿no? Y darle su seguimiento puntual a cada una de sus áreas. Esto exclusivamente hablando de toda, perdón, de toda la estructura del control interno operacional. Ya que tenemos todos esos conceptos bien definidos y delineados, ahora sí vamos
a partir del punto contable, cuál va a ser el tratamiento de acuerdo a su naturaleza que le vamos a dar. Y ya que tengamos esa parte, se conjuga perfectamente a ver ahora sí la parte corporativa, la parte de asambleas, la parte de socios, la parte de dividendos, los estatutos, partes sociales, objeto, etcétera, etcétera. Y bueno, ya de ahí, ya que empieza a encauzarse la empresa con sus partes sociales, con su objeto social, que se registre ante las autoridades, ¿no? Correspondientes, dependiendo, reitero, qué tipo de sociedad va a ser. Ahora, esa es la parte operativa, esa es la parte que me va a generar, ¿no? Que me va a generar una utilidad. Al final de cuentas, toda empresa pues, tiene un fin, es la ganancia, es el lucro, es la utilidad, antes de ver la parte fiscal. Ahora sí, les voy a dar un pequeño ejemplo de las partes en cuestión de las deducciones en general. Ahora sí, ya cambiándome de ámbito, veamos lo siguiente. Vamos a ampliar un poquito la pantalla para que se pueda visualizar un poquito mejor. Aquí partimos de lo que es la capítulo segundo de las deducciones. Estamos hablando de la ley de impuestos de la renta. No vamos a abundar en demasía, sino abordar algunos puntos específicos de lo que, perdón, de lo que podemos deducir. Ahora, este capítulo segundo de las deducciones, sección primera de las deducciones en general, señala: los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Obviamente este numeral 25 es optativo. Si yo deseo utilizarlas, qué bien. Y si no, la autoridad no me las exige en forma imperativa que debo utilizarlas, sino en forma optativa hacia el contribuyente, hacia el sujeto pasivo. Ahora, infracción primera: las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en ejercicio. Obviamente estamos viendo un aspecto ya meramente contable, en cuestión de las devoluciones, ¿no? Descuentos o bonificaciones. La fracción segunda, el costo de lo vendido. El costo de lo vendido, muchas veces la autoridad trata de equipararlo a que tenga un CFDI. Es una postura completamente irreal, totalmente inaceptable. El costo de lo vendido, no ocupamos un comprobante fiscal digital para efectos de su deducción, sino es una técnica contable para llegar a ese costo. Incluso hay algunos numerales que me lo señalan, que por ejemplo el 39 o la parte de la técnica de los inventarios analíticos, perpetuos, y de ahí hacer todo el esquema de la determinación de mi costo, ¿no? Al final de cuentas, es una determinación, es una fórmula contable, son registros contables que debemos de utilizar. Reitero, en este punto no se necesita un CFDI. Ahora bien, la fracción tercera, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Son gastos que no inciden únicamente en la actividad preponderante. Incluso desde el 2004 al 2011, la parte de lo estrictamente indispensable atañe, incluso en algunas sentencias, atañe a todo el objeto social de la empresa, tipificado dentro del acta constitutiva. Entonces, es amplio el término en lo estrictamente indispensable. Al final de cuentas, tenemos que tener que las deducciones se encaucen en ese punto, porque al final de cuentas es lo que genera la posterior una riqueza. Y hay que seguir por esa línea. Obviamente no estamos simulando
ni son conceptos de evasión en lo absoluto. Simplemente conforme a derecho es lo que se ha suscitado a través y dictado por el máximo tribunal. Las inversiones. Este punto antes de ingresar a la parte fiscal, ¿sí? Es un concepto que atañe a las normas de información financiera. Como podemos ver, no son conceptos estrictamente y eminentemente fiscales, sino también son contables. Por eso reeditamos que hay un mundo contable y un mundo fiscal. No siempre van a estar unidos. Ahora, los créditos incobrables. En este punto ahí es amplio el concepto, porque al final de cuentas tenemos que determinar su incobrabilidad y presentar un aviso a la autoridad para poder deducirlo. Hay un tratamiento dentro del numeral 27. Y respecto al caso fortuito, yo sugiero que ver ejecutorias referente a cuándo es caso fortuito, cuándo es una fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos. Pero en específico, la parte del caso fortuito y fuerza mayor tiene una connotación jurídica bastante interesante. No son sinónimos para nada, pero hay que tenerlo muy bien definido. No solamente leyendo esta fracción quinta vamos a entender a qué se refiere jurídicamente con caso fortuito. Hay criterios bastante interesantes y donde diferencia una cosa con otra. En algunos permanece la voluntad, otros la naturaleza, que son, que son inherentes a la voluntad humana, pero son ajenas. Entonces hay que saber muy bien distinguir esos puntos. Fracción sexta, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto de Seguridad Social, del Seguro Social. Ahora, ¿qué cuotas pagadas? ¿Cuándo se van a considerar? ¿O cuándo se devengan? Conceptos eminentemente contables, no estamos hablando de cosas fiscales. Ahora, ¿quiénes van a estar los asegurados? ¿Quiénes van a ser esos trabajadores? Porque muchas veces se tienen dentro de las empresas simulaciones o de repente crean varias empresas para de aquí sacar por asimilados, le dan salida por otra. Esos no reditúan, tienen que ser registrados en el Seguro Social con cuotas obrero patronales pagadas. Así lo señala dentro de la fracción sexta del numeral 25. Ahora, los intereses devengados a cargo en ejercicio. Esto ha habido una pequeña transformación en la parte de intereses, la fracción séptima, y hay que compaginarlo con algunos numerales de la misma ley. ¿Sí? El ajuste por inflación, ya sabemos lo que pasa en numeral 44 de esta misma ley de impuestos sobre la renta. Fracción novena. Los anticipos de rendimientos que pagan las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entregan las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyen nos términos de la fracción segunda del 94. Interesante. Al final de cuentas, recordemos que sociedades cooperativas de consumo, de producción, y tienen una ley totalmente aparte, ley general de sociedades cooperativas. Tienen su tratamiento, aunque dentro de la ley de impuestos a la renta inciden dentro del numeral 94, fracción segunda, que se refiere los anticipos o rendimientos que pagan las cooperativas. Realmente esta fracción novena es una trampa colosal que viene como asimilados. Realmente no debieran utilizar esa figura como asimilados porque no son como tal su naturaleza, sino son socios cooperativistas. Por lo tanto, hay un apartado especial dentro de la ley de impuesto a la renta aplicables para personas físicas, así como lo consecuente en la ley de sociedades cooperativas, donde viene su tratamiento y toda una serie de beneficios que tiene esta sociedad. Hay que tener mucho cuidado de no utilizar la figura de asimilados, aun cuando tengan la materialidad de la fracción segunda del 94. Y bueno, no voy a leer las siguientes fracciones
para que ustedes puedan hacerlo desde la comodidad de su hogar. Nada más queremos ver un punto en cuestión de la fracción segunda del 94 para que vean en dónde está la trampa mortal que hace el SAT. Vamos a ver. Es el 94 fracción segunda. Vamos a darle un poquito de velocidad. El 94. Ya casi llegamos. Fíjense, aquí está en cuestión la parte que se asimila, ¿sí? Esta es la fracción segunda del 94. Aquí pueden decir, ok, yo soy como socio de la cooperativa, pero dentro de esta fracción segunda del 94, la misma ley me indica que puedo pagar como asimilada. Esa es una trampa, porque realmente, y como ahorita les comentaba hace unos momentos, son socios cooperativistas, su naturaleza jurídica es otra, por lo cual no debe pagarse como asimilados, aun cuando sea socio y aun cuando lo señale la misma ley. Entonces no debe ser posible. De hecho, incluso hay otro artículo que me parece el a ver si es el 139, me parece. Que es lo que es donde se refiere a utilizar el cálculo a las personas físicas como cooperativistas. No es el 139. A ver, vamos a que veamos la trampa mortal. Bueno, en la fracción 21 del 27, ahí señala también parte de que las cooperativas me redirecciona al fondo de seguridad, en las cooperativas, que no es previsión social, es un fondo, es muy diferente porque se conjugan dentro de los socios. A ver. Este es lo que ya vimos. Este no es previsión social. Hay otro artículo que habla sobre eso. Bueno, no voy a hablar de las integradoras. Es el 74. Que eso se refiere a la parte de la sociedad cooperativa de producción, la fracción primera, ¿sí? Y aquí me da un tratamiento que yo debo aplicarlo, ¿no? Y así como las de consumo que vienen acá en la parte fracción séptima en el 79, pero ya sería cuestión de indagar en otros numerales. El punto es en que no debemos calcular asimilados en una sociedad cooperativa. Es prácticamente, o como decimos aquí en el norte, es un harakiri. Entonces no es nada recomendable hacerlo de esa manera, por la sencilla razón, y reitero, porque son socios cooperativistas, no son ni trabajadores y tampoco asimilados. Así que aguas con ese punto. Bueno, estimados, hasta aquí llegó nuestra pequeña cápsula. Espero sea de su agrado y aquí andaremos próximamente. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche.